Buenas noches. Hoy domingo 16 de marzo. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y gracias por estar acompañando en esta sesión, en esta primera sesión sincrónica del día domingo 16 de marzo del 2025. Muchas gracias. Bueno, pues de nueva cuenta, bienvenidos a todas y a todos. Eh, Muchas gracias por asistir a esta sesión sincrónica. Hoy domingo 16 de marzo del 2025, siendo las 21 horas con 2 minutos, damos inicio a esta sesión del módulo de Derecho Constitucional. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Civil. Y bueno, pues les comparto algunos aspectos en donde me he desempeñado. Como les decía, he trabajado pues en el sector público y en la iniciativa privada. En el sector público como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y magistrado del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como secretario técnico del gobernador, como asesor jurídico también con algunos gobernadores en el estado de Guanajuato. Y bueno, también en la iniciativa privada, como asesor jurídico y abogado general de la Universidad La Salle Bajío. Eh, También, bueno, como catedrático universitario, estoy cumpliendo 25 años en, en varias universidades. Bueno, en la Universidad de La Salle Bajío, en la UVEG. He estado también colaborando en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de La Salle de Cancún, eh, en el Instituto de Justicia Administrativa. Y bueno, pues básicamente, pues me permite tener este panorama de lo que es el derecho constitucional y verlo también ya en la práctica, en un procesal constitucional que nos va a permitir pues abordar de una mejor manera este módulo. Me pide el coordinador de esta licenciatura que antes de que otra cosa suceda y después de la presentación, si pudieran hacer favor de estarse presentando y mencionar, bueno, así muy brevemente, quiénes son, a qué se dedican y bueno, compartir ese momento con sus compañeros. No sé si pudieran hacer el favor de comenzar esta presentación. No sé con quién quiera comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por el espacio, profe. Mi nombre es Juan Ramón Zúñiga y yo actualmente trabajo en la Secretaría General de la PRODEG. Soy asistente Mm. jurídico y tengo 35 años, soy de la ciudad de León, Guanajuato. Muy bien, excelente, muchas gracias, Ramón. Gracias, bienvenido a este módulo. ¿Quién más? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches, Miguel Soy Ángel. Miguel Ángel Ramírez, tengo 51 años, estoy laborando en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Gobierno Federal. Muy bien. Este,
Y bueno, aquí estoy con mis nietas, que me están haciendo ruido, pero aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido. Buenas noches a todos. Me llamo José Manuel. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente tengo un negocio propio y hago activismo político aquí en Michoacán. Muy bien, José Manuel. Gracias, bienvenido. Qué bueno. ¿Quién más? Ramón, Miguel Ángel, José Manuel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Zaira Yosanit. Soy el Estado de México, en Toluca. Ya cuento con una licenciatura en medios alternos de solución de conflictos por parte de la UAM. Cuento Perfecto. con una certificación por parte de la plataforma Conocer en medios alternos de solución de conflictos, igual un diplomado en programación neurolingüística. Y actualmente estoy cursando un diplomado en Derecho Notarial y Registral, a la vez que la licenciatura en Derecho por parte de la UVEJ. Me dedico a ser comerciante, tengo un negocio propio y estoy comenzando como estudiante dentro de un despacho. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Quién más se ayuda con su presentación? Igual si tienen problema con la cámara, no hay problema, que permanezca inactiva, solamente que se presenten. Adelante, Isael. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Misael Campos. Actualmente me encuentro laborando para el municipio de León como inspector de la Dirección General de Fiscalización y Control. Ingresé aquí a lo que es la UV para adquirir nuevos conocimientos y poderlos ejecutar y profesionalizar mi trabajo. Perfecto, Misael. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Quién más se presenta? Hola, buenas noches, Buenas noches. maestro. Mi nombre es Josué Giovanni Juárez Jasso, tengo 21 años y actualmente estoy por terminar mi tercer año en la licenciatura en medicina. Mm, Decidí estudiar derecho más que nada porque desde la prepa lo contemplaba mucho, pero me fui a la parte de medicina y decidí estudiar derecho por parte de la UVEJ cuando un doctor me animó, que es médico, bueno, es especialista en medicina legal, como que me dio el empujón para poder entrar. Entonces, por eso es que estoy aquí y me ha gustado demasiado. Muy bien, José Giovanni, qué bueno. Y bueno, pues ahí está esa opción de la medicina legal, un médico legista. Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Ya estamos todos? ¿Falta alguien más? Buenas noches, soy Buenas Carla noches. Andrea Restrepo Telis, soy de Colombia, actualmente vivo aquí en México. Ujú, Soy psicóloga, mi profesión es de Colombia. ujú, Estoy terminando seguridad pública como opción de grado, estoy analizando por cuál elijo ujú. y ya para titularme y contenta de estudiar derecho. Siempre me había llamado la atención y feliz de estar aquí. Muy bien, Carla, muchas gracias. Qué bueno que te animaste también a cursar esta licenciatura. Es una licenciatura muy bonita, muy rica en conocimientos y que también puede ayudarte para seguir aportando mucho a esta sociedad. Gracias, Carla Andrea. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos. ¿Hay alguien más que esté conectado y que quiera compartirnos ese espacio que nos pide pues en esta presentación? Creo que ya somos todos, ¿verdad? Somos todos, ya todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Déjenme comentarles, entre otras cosas, algunos aspectos muy interesantes de aquí del módulo. Dentro del módulo, pues está precisamente cuál es el propósito de este módulo, entre otras cosas, pues que se identifiquen los elementos que conforman pues al Estado mexicano. Conocer pues esa estructura actual de nuestro Estado mexicano, conocer los diferentes sistemas constitucionales que existen. Hay algunos sistemas constitucionales que son algunos rígidos, algunos son flexibles, y ello pues conlleva armar su estructura normativa. Hay algunos sistemas jurídicos que se apoyan, mucho de ello, en ordenamientos consuetudinarios, me refiero a las costumbres o a los usos, y hay algunas otras que son ordenamientos que van a establecer conductas y para a partir de que se expiden las normas. Y hay algunas que buscan reconocer algunas conductas y normarlas, es decir, crear leyes precisamente que van a ordenar esas conductas que ya están previstas. Entonces, pues nos vamos a encontrar con un sinnúmero de sistemas jurídicos contemporáneos que van a ser el marco de actuación, el marco de regulación de nuestro sistema jurídico, en este caso, pues nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, lo que busca en este módulo de Derecho Constitucional, pues es conocer toda esa estructura jurídica, esa estructura normativa que le va a dar contenido, en este caso particular, en nuestro sistema jurídico mexicano. Y hablamos de un sistema jurídico mexicano porque nos encontramos con un entramado de estructuras, de una organización, una estructura y funcionamiento que va a abarcar 3 órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. No hablamos propiamente de niveles de gobierno, hablamos de órdenes de gobierno, porque no podemos decir que es más el nivel federal o es más el nivel estatal o es menos el nivel municipal. No, de ninguna manera, sino que coexisten estos 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, buscando los 3 de manera sincrónica, simultánea, aportar lo necesario para que se logre el fin del Estado propiamente dicho, que es el bienestar público temporal. Le va a aportar para el bienestar público temporal de la sociedad, tanto la federación como el Estado y municipio. Y digo bienestar público temporal, ¿por qué? Porque un bienestar, pues es aportar las mejores condiciones de la población, aportar lo necesario en materia de seguridad, de educación, de salud, etcétera. Y ese bienestar es público porque no es privado, no es de un grupo, sino es de la totalidad. Por eso es un bienestar público. Y es temporal porque se va adecuando a las necesidades del momento. Esa temporalidad va mutándose. No son las mismas necesidades que tenía México, por ejemplo, hace 40 años, hace 30 años, o hace 20 años, o hace 10 años, o el día de hoy, o el día de mañana. Entonces, ese bienestar público temporal pues va actualizándose, atendiendo a este dinamismo de la sociedad. Entonces se va actualizando. Entonces confluyen los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y en el derecho constitucional vamos a encontrar esa organización de esos 3 órdenes de gobierno, que también vamos a encontrar en el derecho constitucional. También en el derecho constitucional vamos a encontrar una división de poderes. Vamos a encontrar la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, o también llamada jurisdiccional. Vamos a encontrar esas 3 funciones. Ejecutiva la vamos a encontrar a nivel federal en la Presidencia de la República. La ejecutiva también la vamos a encontrar en una gubernatura a nivel estatal. A nivel municipal no vamos a encontrar una división de poderes, porque a nivel municipal solamente es una estructura que es el ayuntamiento, o en este caso las alcaldías. Es un órgano colegiado, es un cuerpo edilicio, es un cuerpo colegiado a nivel municipal, o en las alcaldías. Sí, pero encontramos una división de poderes a nivel federal y a nivel estatal. A nivel federal son las 31 entidades y la Ciudad de México. Entonces encontramos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Un poder ejecutivo lo encabeza la Presidencia de la República, con una administración pública centralizada y una administración pública descentralizada. La administración pública centralizada, pues es el llamado gabinete legal. Entiéndase, por ejemplo, las secretarías de Estado.
Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, etcétera. Y una administración pública descentralizada o también llamada paraestatal. Ahí encontramos, por ejemplo, algunas empresas de participación estatal, encontramos algunos entes como, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Petróleos Mexicanos, por citar algunos casos, ¿verdad? Entonces tenemos dentro de la Administración Pública Federal su titular, que es la Presidencia de la República, en este caso la Presidenta de la República, y se auxilia de un gabinete legal y un gabinete ampliado, que es la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Descentralizada, las secretarías y las empresas paraestatales, que se encargan de atender algún servicio público en particular. De salud, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, de educación, bueno, pues también va a estar apoyando a través de algunos institutos que van a apoyar en esta función educativa. Y bueno, eso es el poder legislativo, perdón, es el poder ejecutivo. El poder legislativo se encuentra a nivel federal integrado por dos cámaras. Se le suele llamar un sistema bicameral, o sea, de dos cámaras. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados la Cámara de Diputados, de los cuales son 300 electos por mayoría relativa. ¿Qué es esto? Todo el territorio nacional se divide en 300 espacios geográficos. A cada uno de esos espacios geográficos, a cada uno de esos territorios, se le suele llamar distrito electoral. Uninominal, distrito electoral. Entonces, cada partido político presenta una fórmula de candidatos. ¿Qué quiere decir que una fórmula de candidatos? Fórmula porque hablamos de un propietario y un suplente. Un propietario y un suplente que contienden para representar a la población que se encuentre dentro de ese espacio geográfico que se conoce como distrito electoral. Y entonces, el partido A, pues obtiene X número de votos, el partido B otro tanto, y el que tenga más votos es el que gana. ¿Sí? Y entonces, de cada uno de esos 300 distritos, se elige a un diputado. Y así se eligen los 300 diputados. ¿De dónde salen los otros 200? Los otros 200 se les conoce como diputados de representación proporcional o diputados plurinominales. ¿Qué quiere decir esto? En base al porcentaje de votos que haya obtenido los partidos políticos en cada uno de esos distritos, se hace la sumatoria y se hace una repartición conforme al porcentaje de votación que haya obtenido cada uno de los partidos políticos. De tal suerte que con esta representación proporcional o con estos diputados plurinominales van a tener representación a aquellos ciudadanos que votaron por un partido, pero que no ganaron, pero que si sacamos la sumatoria, pues representa un número cierto de la población y que requiere tener una representación. Entonces, los diputados de representación proporcional, pues es un canal que permite representar a las minorías que no ganaron, pero que también tienen derecho a tener tener voto en el Congreso de la Unión, en este caso, en la Cámara de Diputados. Y ahí se eligen esos 200 diputados. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Nada. Sí, No. más o menos visualizaban esto. Sí, adelante, Misael. No, perdón, no. Correcto, sí, sin problema. Muchas gracias. Como les decía entonces, el derecho constitucional nos va a decir cómo está estructurado el poder público en México. Como les decía, 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y dentro del federal hay una división de poderes, un ejecutivo, la presidencia de la República, con una administración pública centralizada y descentralizada que le van a ayudar a gobernar. Un poder legislativo que se integra por una Cámara de Diputados, que se integra por 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, y una Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores. Esos 128 senadores se integran de la siguiente manera. 64 senadores se eligen por mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de los estados de la República, recuerden, son 31 y la Ciudad de México, o sea, 32 estados, digamos, en cada uno se van a elegir 2 senadores de mayoría. Entonces, de ahí salen los primeros 64. El partido que gane un estado, que saque más votos,
en una urna, en una ánfora, es el que mete 2 senadores. Cada uno de esos senadores tiene un propietario y a un suplente. Entonces, de ahí se nombran los primeros 64, que es 2 de cada, que representan a cada estado. Los siguientes 32 son senadores de primera minoría. ¿Qué quiere decir esto? Son los senadores que se eligen en base al partido político que quedó en segundo lugar. El partido político que quedó en segundo lugar mete un senador en cada estado. A eso se les conoce como senadores de primera minoría. Por ejemplo, si en un estado gana, por ejemplo, Morena, Morena mete 2 senadores y queda en segundo lugar el PRI mete un senador. Si en otro estado gana el PAN mete 2 senadores y queda en segundo lugar Morena, pues el Morena mete un senador. Y así se hace toda la distribución a nivel nacional. Puede ser que en un estado ganen los azules, en otro los rojos, en otro los verdes, en otros los colores que ustedes quieran. Y entonces se integran pues 2 senadores de mayoría y un senador de primera minoría, que son los senadores que quedan en segundo lugar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Guanajuato ganó la elección de senadores Morena. Morena logró colocar 2 senadores. Quedó en segundo lugar el PAN metió un senador, por ejemplo. Los restantes 32 senadores se les llama senadores plurinominales o senadores de representación proporcional. Esto es en base al porcentaje de votación que obtuvieron los partidos políticos. En base a eso se otorgan determinados número de senadores. Vamos a pensar que por senadores hubo una votación nacional de 40 millones de mexicanos. Vamos a pensar que votaron 40 millones de mexicanos. Entonces se hace como una reglita de 3, digamos. Si con 40 millones de votos tenemos por repartir 32 senadores, con 10 millones de votos que sacó un partido, ¿cuántos senadores le tocan? Y comienza a hacerse la repartición. Claro, es un poco más complejo que esto porque hay que cuidar otros aspectos como es la paridad de género. Por ejemplo, que haya un equilibrio entre hombres y mujeres. Por ejemplo, que haya un equilibrio, por ejemplo, en una representación, por ejemplo, que en algunas legislaciones que haya representaciones, por ejemplo, de diputados o legisladores indígenas o migrantes, etcétera, y que atender a otras consideraciones. Entonces, de ahí se hacen la integración de 128 senadores. Y esos son legisladores. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un diputado federal y un senador de la República? Pues las diferencias son varias. Por ejemplo, los diputados federales representan a un distrito, representan a la gente que está en una demarcación o en un espacio geográfico. Un senador de la República, los de mayoría pues representan a un estado, a todo un estado. Los de primera minoría pues representan a la población de un estado que votó por ese partido. Y los de representación proporcional pues representan a todo el país. Otra diferencia es que los diputados federales pues atienden asuntos de política interior y los senadores asuntos de política exterior. Por ejemplo, la aprobación de un tratado internacional no la aprueba la Cámara de Diputados, la aprueba el Senado de la República. La designación, por ejemplo, de embajadores, cónsules, la hace el Senado, no la hace la Cámara de Diputados. Pero, por ejemplo, la aprobación del presupuesto y el gasto que se va a hacer en el país, como es un asunto de política interior, la aprueba la Cámara de Diputados, no el Senado. Entonces hay algunas cosas que se distribuyen y eso en dónde viene? Pues en la Constitución. Esto viene en el marco del derecho constitucional. Entonces, si decimos que el derecho constitucional nos va a decir cómo será la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, pues nos va a describir que nuestro país tiene 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, que hay una división de poderes a nivel federal que le encabeza el legislativo, que por ejemplo, bueno, en ninguno de los 3 poderes es más que otro, pero están el poder legislativo, que son Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el poder ejecutivo, que es la Presidencia de la República, y el poder judicial. El poder judicial, hasta ahorita, está integrado por 11 ministros. Y digo hasta ahorita porque hay una reforma judicial que se aprobó y que se va a dar una reducción de 11 a 9 ministros. Actualmente funcionan en pleno y en salas.
En las salas, por ejemplo, unos atendían temas administrativos, temas civiles, otros atendían temas penales. Ahora va a haber un trabajo netamente en pleno, ya no va a haber trabajo en salas, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, está el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de cuestiones administrativas. Va a haber ahora, por ejemplo, un tribunal de disciplina judicial, tribunales colegiados de circuito, que están divididos en todo el territorio nacional, hay jueces de distrito, ¿sí? Entonces, el Poder Judicial, y bueno, también está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una sala superior y 5 salas regionales, distribuidas en el territorio nacional. Entonces, estos jueces, estos magistrados, estos ministros, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, aquí sí se pide una formación en específico, tener la licenciatura en Derecho y tener una experiencia determinada. Ok, entonces para ser presidente de la República ¿no se exige estudios? No, no se exige ningún estudio. Casi podríamos decir, pues de preferencia que sepa leer y escribir, ¿verdad? Podemos llegar a decir eso. O para poder ser senadores o diputados, pues también de preferencia que sepan leer y escribir, pero no se pide ninguna licenciatura, ningún grado académico. Algunos de ustedes dirán, pues está bien porque cualquier persona puede llegar. Algunos dirán, pues ¿cómo va a estar bien eso? Tienen que llegar con cierta preparación, con cierta formación, que nos gobiernen los mejores. Y algunos dirán, pero no es garantía que sea un buen gobierno si son los más preparados. Algunos dirían, pues son temas pues discutibles, son temas polémicos. Lo cierto es que el poder ejecutivo y el poder legislativo no requieren un grado académico específico, no así el poder judicial, que sí se requiere que se tenga la licenciatura en Derecho, y en el caso, por ejemplo, de los ministros de la Corte o de los tribunales colegiados de circuito, pues exigen una experiencia profesional de 10 años, de 5 años o de 3 años, dependiendo si se va a ser ministro, magistrado o juez de distrito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque deben de conocer las normas, deben de conocer el derecho para aplicarlo al caso concreto y dictar sentencias. ¿Sí? Hay que conocer pues esa información de las normas y emitir incluso criterios u opiniones que también se les conoce como jurisprudencia, ¿sí? Y emitir interpretaciones para casos en concreto, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, actualmente estoy como magistrado en retiro, me tocaba analizar algunos casos, me tocó, por ejemplo, les comento, el caso de un policía. Era una persona que estaba prestando sus servicios de seguridad pública en un municipio. Resulta que estaba en su día de descanso y sale de su casa para comprarle leche a sus hijos. Cuando va saliendo de la tienda de conveniencia, pues llegan unas personas en una motocicleta que lo tenían identificado como policía y lo asesinan, le disparan. Pues una situación muy lamentable. Entonces, ese municipio decía que pues no había razón de estarle pagando una indemnización por un riesgo de trabajo porque no estaba en el cargo, no estaba en funciones. Me presentaron los elementos y yo determiné, de acuerdo con el criterio que hice valer, que de todos modos socialmente era identificado como un elemento de seguridad pública y aunque no tuviera su uniforme, no podía desprenderse de ese carácter. Si no podía desprenderse de ese carácter, era un acto condición más que un empleo que involucraba directamente su persona y como tenía horarios variables y en este momento se lo modificaron y pues tocó la casualidad que iba a descansar, pues socialmente identificado y estaba en una situación vulnerable y estaba arriesgado y exponiendo su vida, tan así que le privaron de su vida y determiné que en todo momento los cuerpos de seguridad pública, si eran privados de su vida de esa manera, particularmente, pues iban a recibir el soporte y el apoyo como si hubieran estado en activo. Y esa fue una situación vinculada pues un poco con esa justicia social que se tiene con los cuerpos de seguridad pública. Claro está que pues pueden decirse muchísimas cosas, es que estaba coludido, o algunos dirán, no, es que hacía bien su trabajo y precisamente como hacía bien su trabajo, pues por eso lo asesinaron. Pues haya sido como haya sido, valga la redundancia, pues lo cierto es que lo privaron de la vida y pues sus hijos pues tenían derecho a una indemnización. Y entonces determiné, por ejemplo, en esa sentencia recuerdo
que pues se le tenía obligado al municipio a que se le indemnizara como si hubiera estado en activo. Y hice pues otros razonamientos, apliqué algunos tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso en concreto, y obligué al municipio a que le indemnizara. Y así muchos otros casos en donde, por ejemplo, se establecía, entre otras cosas, que recuerdo también otro caso donde había beneficios para la mujer, pero no así para el hombre en las mismas condiciones. Determiné que efectivamente para la mujer había un trato preferencial o prioritario, efectivamente, que era válido, pero también en algunos casos también para los hombres, para que no hubiera una discriminación. Y son algunas sentencias que donde hice el análisis y ahí se requiere pues ciertos estudios, que solamente, por ejemplo, una persona con la licenciatura y con cierta experiencia podría haber dictado esas sentencias, esas resoluciones. Y entonces encontramos pues en ese derecho constitucional esos elementos pues de que existen tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y municipal, división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel local tenemos un ejecutivo que es la gobernatura, en este caso por ejemplo en Guanajuato pues una gobernadora. Tenemos congresos locales que son diputados locales, en el caso de Guanajuato 36 diputados por ejemplo, 22 que se eligen de mayoría en 22 distritos electorales y 14 de representación proporcional. Y también, por ejemplo, existe un poder judicial del Estado y también pues existe tribunales de oralidad, tribunales penales, civiles, administrativos, de lo familiar, etcétera. Todo eso se define en la Constitución y se descarga en leyes secundarias que regulan algunos aspectos pues que se prevén en la Constitución. Todo eso prevé, por ejemplo, nuestro derecho constitucional. Entre otras cosas, nos habla también, pues, que cuando terminen este módulo, pues ustedes tendrán ese conocimiento a grosso modo de lo que les he estado comentando. Van a identificar varios de los principios que son aplicables para este caso, algunos elementos como los derechos humanos. Van a reconocer, pues, el concepto del derecho constitucional, cuál es su origen, cómo ha ido evolucionando los ordenamientos constitucionales a nivel nacional, cuál es el proceso para una reforma o para iniciar una ley y cuál es una reforma constitucional, los derechos humanos, qué particularidades tiene cada uno de los tres poderes o de los tres órdenes de gobierno, cuáles son las funciones, atribuciones y la estructura de esos tres poderes, y también cuáles son los mecanismos de control constitucional. En este módulo, pues está dividido en tres unidades. La calificación mínima probatoria, ya la conocen, es de 70. Cada unidad está conformada por lecciones, en las cuales pues se pueden encontrar ejercicios prácticos, que igual también con algunos retos, y pues tiene una duración de 3,5 semanas, 24 días naturales, en donde se exhorta pues que le dediquen determinado tiempo diario, y los retos pues ahí se establecen en base a una evaluación, en base a una rúbrica, y en caso de que no lleguen a aprobar, pues hay un proceso de recuperación. Eso ya lo conocen. Y bueno, pues al final también hay un proceso de autoevaluación. En esta primera sesión nos piden pues que se haga este primer encuadre, cuáles son los criterios, en donde se puede dar un primer envío y un segundo envío. En el segundo envío puedes estar corrigiendo aquello que te pueda hacer y la revisión. Nos dice que en algunos casos, bueno, pues se puede estar manejando una cierta calificación, deben de cuidar su ortografía, deben de cuidar también, evitar caer en plagios. Hay unos criterios que les he estado compartiendo sobre el tema de los plagios, cómo se tratarán, cómo es las formas de citar en APA. También es importante que le den una repasada, que son reglas para citar y para estar referenciando cuál es la fuente que se consultó, y pues son algunas reglas disciplinarias y de orden. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí de lo que estaríamos viendo en esta primera sesión sincrónica. A mí no me queda claro en la ¿Sí? cuestión de si hay uno de los retos, una de las actividades que se tenga que entregar en algún día específico. ¿Por qué pregunto esto? En alguna otra materia sí tenía como que entregar todo en algún día específico y eso bajó mucho mi calificación, pero igual por cuestiones de trabajo hay ocasiones que no se me permite hacer cosas en 2, 3 días y me atraso un poco.
Ujú. Sí, entiendo. Precisamente se les está compartiendo un cronograma con una estructura sugerida. En el caso particular, yo entiendo que, bueno, pues la organización que ustedes llevan, que ustedes le dedican pues en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada, a la hora que pueden, busquen organizarse. Lo cierto es que se tendrá un mejor aprovechamiento si se hace a lo largo pues de este periodo, de este 3 y media semanas, de estos 24 días naturales, conforme al cronograma de la primera, segunda y tercera semana dentro de ese espacio. Sin embargo, en el caso particular de su servidor, bueno, pues yo estaría revisando que se esté realizando ese esfuerzo, aunque no esté directamente vinculado o concatenado con esos tiempos. Sí, la regla es que se haga en esos tiempos, pero la excepción es que, pues no. Directamente su servidor, pues estaría haciendo la calificación, la evaluación, y ustedes, pues, obtendrían el puntaje máximo que se pudiera establecer, aunque no estuviera, pues, en ese tiempo, pero hago hincapié. Lo ideal es que sea conforme este cronograma. No obstante lo anterior, pues su servidor tiene ese criterio que ya he ido platicándolo también con algunos compañeros asesores. Pues es también priorizar que ustedes lo busquen. Sin embargo, bueno, pues también las bondades de este método educativo que aporta UVEC es ese precisamente, manejar esa flexibilidad que cumplan. No es lo deseable que el último día estén entregando los 6 retos, no es lo deseable, pero sí un desfase, pues algo que sea aceptable, ¿no? No hay problema con ello. ¿Alguna otra Sí, duda, César. pregunta? Isael, sí. Yo tengo, más que nada, podría ser una sugerencia Sí, en el aspecto de los foros. En respecto al foro, sí. en la materia anterior, desgraciadamente algunos compañeros no me calificaron mi trabajo. Tuve que mandar el trabajo sin comentarios, pues esto redujo mi calificación. Uh-huh. Lo que yo estoy buscando en este momento, bueno, una competencia sana con mi papá, porque él también está cursando aquí lo que es bueno, ya terminó su licenciatura, la Uh-huh. terminó con excelencia académica. No Uh-huh. podré Muy esperar bien. menos. Sí, sí. Entonces, subí mi trabajo hace unos días y no me lo han podido calificar mis compañeros. He tratado de de apoyarlos, comentar sus actividades, pero desgraciadamente el trabajo ya lo tengo. Lo único que me falta es Ok. subir las capturas de los comentarios de mis compañeros. Ahorita, si me están escuchando, ojalá que puedan, de hecho ya lo subí 2 veces, ojalá que puedan apoyarme, y bueno, pues yo también para poder comentarles sus trabajos. Correcto, lo Esto respecto entiendo, Michelle. al reto Sí, 3. sí. Sí, de esto sí te puedo comentar, puedes enviarlo donde tú hagas la captura de pantalla, donde hagas captura de pantalla de tu presentación que hiciste y también de la retroalimentación que tú hiciste de tus compañeros. Lo que se estaría evaluando es la retroalimentación que tú haces de la de tus compañeros. No es necesario que te esperes a que te retroalimenten a ti. Entonces, basta con que tú hagas la captura de al menos 2 retroalimentaciones que tú hagas a tus compañeros, aunque no te retroalimenten a ti, y eso esperemos que hubiera una retroalimentación, pero bastaría con que no subas la presentación, captura de pantalla de 2 retroalimentaciones que tú haces, y con eso estaríamos bien. Ok, sí, ¿De muchas acuerdo? gracias. Sí, Correcto. Sí, para que ya no esperes y sigas avanzando. ¿De acuerdo? Y muchas esperemos gracias. que puedan estar calificando. No sé si tengan alguna otra duda, Ramón, José Manuel. Yo, Sí, profesor, adelante. no sé si recuerda que en un mensaje privado que usted había enviado, imagino que a la mayoría de nosotros, donde nos pedía que nos presentáramos y si tuviéramos alguna duda. Sí, No sé claro. si recuerda que yo le envié una duda de que yo había estudiado Derecho totalmente en otra universidad, Sí, que si podía citar de todos los apuntes que tengo, los trabajos, porque bueno, en este caso, las primeras 2 actividades, sí. pues las preguntas del cuestionario y el cuadro los saqué de esos mismos apuntes, Uh-huh. guiándome de otra información que también había consultado anteriormente. No, Uh-huh. no me quedó honestamente muy claro cómo citar mis apuntes. Ok, claro que sí. Mira, puedes entrecomillar los apuntes tuyos y puedes poner como fuente precisamente apuntes de la clase fulanita, de tal materia y tal semestre. Aquí lo que tenemos que identificar es precisamente en qué momento se generó. Hay que ubicar la temporalidad, hay que ubicar
quién generó ese apunte y desde luego hay que atender en el marco de qué institución o de qué cátedra se estuvo generando. Entonces podemos ubicar, desde luego, por ejemplo, los apuntes de la licenciatura en Derecho